Hoy fueron las elecciones de medio término en la Unión Americana, unos comicios que redefinirán el futuro político de ese país. Pero no solo porque se elige a todos los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gobernadores y miles de cargos locales, sino también porque lo que está en juego es nada más ni nada menos que la credibilidad en el proceso democrático en ese país. Unos Estados Unidos más polarizados que nunca, desde la guerra civil, desde el siglo XIX. Mire usted, con los primeros resultados de esta noche, todo indica que los republicanos se quedarán con la Cámara de Representantes. En estos momentos tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Le digo el resultado exacto en este momento. Tienen 183 republicanos contra 146 demócratas. El Senado está muy reñido con 46 republicanos y 46 demócratas, mientras que en los 36 estados donde habrá nuevo gobernador, los republicanos tienen en sus manos 24 de esos estados por 16 gobernados que serán gobernados por los demócratas. Uno de los grandes, sin duda, de los grandes ganadores de la noche es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ganó por un muy amplio margen, recuperó prácticamente toda Florida para el Partido Republicano y se coloca así, se posiciona como un aspirante a la candidatura republicana en 2024, incluso contrapuesto a Donald Trump. En Massachusetts, por su parte, eligieron a la demócrata Maura Haley, la primera mujer abiertamente declarada lesbiana que es gobernadora en los Estados Unidos. Y esta noche, desde Mar-a-Lago, Donald Trump dio un mensaje sobre los resultados, asegurando que es un triunfo para él. Esto es parte de lo que se vivió en esta jornada en la Unión Americana y que se sigue viviendo porque aún hay muchos resultados, sobre todo en el Senado, muy cerrados, varios estados también muy cerrados que se tendrán que definir ni siquiera esta noche, sino en los próximos días, porque recuerde usted que en la Unión Americana hay no solamente voto directo, hay voto por correo, voto anticipado, incluso en lugares de votación donde se puede ir a votar en forma anticipada, voto electrónico. Entonces, todo ese recuento de votos en algunos estados puede durar incluso varios días. Esto es lo que sucedió el día de hoy. Desde muy temprano abrieron los centros de votación en los Estados Unidos. La jornada no estuvo ajena al ambiente polarizado que se vivió en el proceso electoral. Hubo problemas en algunas máquinas de conteo rápido en el estado de Arizona. Esto fue aprovechado por los partidarios del expresidente republicano Donald Trump. Afirmaron que era una evidencia del fraude electoral. Una de ellas fue la candidata a gobernadora por Arizona, la republicana Kari Lake. We have had problems after problems. And there's a reason we decided to change locations. We were going to go to a pretty Republican area. Sin embargo, a los votantes se les brindó una alternativa. Pudieron depositar sus papeletas en una caja segura que luego se abrió más tarde para contar los votos con máquinas que funcionaban correctamente. En tanto, Donald Trump votó en un colegio electoral de Palm Beach, Florida. Aseguró que su sufragio fue para Ron DeSantis, uno de los posibles contendientes para 2024. Al final, no quiso responder sobre si volverá a ser candidato a la Casa Blanca. Mientras que en Harlem, Nueva York, el incidente se reportó un día antes de las votaciones. Se trató de una falsa alarma de bomba. Y en Los Ángeles, el mariachi se hizo presente. A pesar de la lluvia, un grupo latino recorrió algunas calles hasta un centro de votación. Tengo 25 años y esta es la primera vez que yo salgo a votar. Salgo a votar porque nos quieren quitar el derecho a la mujer, qué es lo que uno se puede hacer y qué no puede hacer con el cuerpo de uno. Entonces he decidido de salir y poder ayudar a esas personas que no pueden votar. Un total de 45.816.687 personas han votado en persona, mientras que 25.352.000 lo han hecho por correo postal antes de este martes, según el proyecto de elecciones de Estados Unidos. Los estados donde se han registrado un mayor voto anticipado han sido Florida, Texas y California. El cierre de los primeros colegios electorales comenzó en Indiana, Kentucky, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Virginia y Vermont. Ahí comenzó a darse las primeras victorias.
las que ya estaban cantadas. En el Senado, el republicano Tim Scott por Carolina del Sur, el demócrata Peter Welch de Vermont y el republicano Rand Paul de Kentucky. En la costa oeste cerraron las urnas a las 8 horas local, 10 de la noche de la Ciudad de México. Hoy le estamos presentando un programa especial de todo personal dedicado a los comicios en la Unión Americana, en los Estados Unidos, no solamente por la importancia en sí que tienen estos comicios para la Unión Americana, sino por la importancia que tienen para México. No nos olvidemos que ahí va el 80% de nuestro comercio exterior, que ahí viven millones de paisanos, que nos envían miles de millones de dólares en remesas cada año. De eso viven buena parte de las familias mexicanas. Lo que pase en la Unión Americana siempre tiene repercusiones directas en México. Por eso hay que estar tan atentos a los comicios del día de hoy, y hoy le contaremos desde aquí toda la historia de las elecciones de la Unión Americana. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y quien ha estado cubriendo este día de elecciones intermedias en los Estados Unidos es Lucy Bravo, que se encuentra desde Washington y tiene todo el análisis de lo que ha sucedido en estas elecciones. Muchísimas gracias, Lucy. Platícanos cómo se ha llevado a cabo esta jornada en un país que hoy está profundamente polarizado. Así es, qué gusto saludarte, Viviana, a ti también, Jorge, directamente desde Washington, D.C., así es, a las afueras del Capitolio, de hecho, y es que a pesar de que en estos momentos luce así, tranquilo, silencioso, el día de mañana podría amanecer con un mapa político completamente distinto, y como bien señalan, sí, esta jornada electoral que comenzó a las 7 de la mañana, tiempo local, que concluyó aproximadamente a las 8 de la noche, según las zonas horarias, y a partir de ese momento comenzó el proceso más doloroso del sistema electoral estadounidense, y doloroso porque sí, sabemos es complicado, es lento y sobre todo en algunos estados, sobre todo en las contiendas más competidas, los resultados a menudo se dan a conocer sino hasta días después. Por lo pronto sí, también informarles que la jornada como tal se llevó a cabo con un saldo blanco, eso también es una buena noticia. Se temía que pudiera registrarse algún acto violento en alguno de los centros de votación, cosa que no sucedió, salvo algunos incidentes menores. Mientras tanto, ¿qué podemos decir hasta ahora de los resultados? Ustedes ya daban un recuento detallado, pero quizás la mayor lección en estos momentos es que no hay al menos un ganador total o definitivo, es decir, se esperaba una arrasadora victoria republicana y hasta el momento no apunta a ser el caso. Es probable sí que se queden con el control de la Cámara de Representantes y con esto pondrían en jaque los 2 últimos años de la presidencia de Biden, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, también estaríamos midiendo la fuerza de los votantes de Donald Trump, sí, los famosos trumpistas, ya que sabemos estuvo muy presente apoyando o arropando a muchos candidatos. A su vez hubo al menos la mitad de los republicanos que aparecieron en la boleta el día de hoy que apoyaban abiertamente esta teoría de una supuesta elección presidencial fraudulenta, y también recordar nada más y nada menos que 57 candidatos que también estuvieron en las boletas el día de hoy participaron activamente en el asalto al Capitolio, sí, al edificio que está aquí a mis espaldas. Entonces, realmente ese también va a ser uno de los termómetros importantes que veremos ya a partir del día de mañana, medir la fuerza real de Donald Trump y qué tanto control todavía tiene del Partido Republicano, sobre todo frente a una figura prominente que está cada vez cobrando más fuerza, que es el propio gobernador Ron DeSantis, como bien señalaban. También hay otra figura importante, el gobernador de Texas, quien consigue ya una tercera gubernatura en ese estado, así como muchas otras figuras en el Partido Republicano. ¿Y qué ocurre del lado demócrata?
bueno, aún estamos por ver realmente cuáles son los resultados, pero han logrado librar algunas batallas. Por ejemplo, en el caso del estado de Nueva York, que todas las encuestas apuntaban a que sería sumamente competido, resultó no ser así y lograron salvar ese bastión demócrata que ha estado precisamente en sus manos durante los últimos 20 años. Entonces, todavía estamos tratando de descifrar pues los distintos resultados. Sabemos que esto apenas comienza en algunas entidades, pero pues es parte sí de los frentes abiertos que todavía vemos para ambos partidos. Es decir, todos ganaron un poco y todos perdieron un poco. Lucy, lo que tú dices y lo que comentas es muy importante porque estás diciendo que esta elección es para que Donald Trump mida fuerzas. Por eso ha salido el día de hoy en Florida a decir que el triunfo de Ron DeSantis es de él, cuando en realidad es del propio gobernador, que ha tenido un muy buen manejo de la pandemia, de los recursos en el estado de Florida, y que sin lugar a dudas podría ser un candidato republicano muy importante y muy fuerte en caso de que Donald Trump o enfrente la justicia, que debería de enfrentarla, y en eso está, tiene muchísimos cargos en contra, o de alguna manera se caiga políticamente. ¿Podría ser, o tú cómo ves esta lectura de que Ron DeSantis pudiera ser el próximo candidato a presidente por el Partido Republicano y no Donald Trump? Bueno, las señales están ahí, como bien dices, Viviana, son muy claras, y no solo se perfila como una figura que pueda convertirse en un factor que unifique al Partido Republicano a nivel nacional, sino que también es un candidato que logra amasar una gran cantidad de donativos. Y nada más para que se den una idea, aún ya con la gubernatura en el bolsillo, se quedó con un botín electoral de $90 millones, con lo cual podría arrancar formalmente su candidatura presidencial sin ningún problema, es decir, con la mano en la cintura. Y también está el factor, como tú bien señalas, legal o judicial, es decir, tiene, digamos, el aspecto trumpista, arropa muchos de esos ideales y la retórica y, por supuesto, los principios que han atraído a los votantes de Trump, pero también está completamente libre hasta el momento de estos escándalos legales y podría ser, pues, lo mejor de los dos mundos para los republicanos. Sí, quizás lo más importante, Lucy, como tú decías, es que no hubo ola roja, como muchos pensaban, hay un triunfo arrollador de los republicanos. Las elecciones en todos los ámbitos están mucho más disputadas de lo que se pensaba. Exacto, un reflejo de la extrema polarización, y si bien es importante recordar que prácticamente los últimos 5 presidentes, al menos en las elecciones intermedias, pues han perdido el control de alguna de las cámaras. Recordemos lo que ocurrió con el propio Donald Trump, que perdió 40 escaños, o Barack Obama, que él sí, por ejemplo, fue víctima de esta ola roja, perdió 63 escaños. Lo mismo ocurrió en su momento con George W. Bush y Bill Clinton. Pues ya los demócratas, algunos voceros o figuras clave han salido a dar unas primeras declaraciones y han hablado precisamente de esto, de que no resultó ser el descalabro que temían, y que también hay que recordar que también el propio Obama y Bill Clinton, ambos demócratas, a pesar de perder de alguna manera en las intermedias de sus mandatos, lograron la reelección. Entonces ya están intentando posicionar ese mensaje. Ya veremos si efectivamente es el caso o si les funciona, pero por lo pronto los demócratas, hay algunos que seguramente hoy están suspirando de alivio. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Gracias, felicidades por la cobertura. Al contrario, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias. Vamos con más información. Vamos con más información. Lo que veíamos hoy en la tarde, apenas a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, en donde veíamos la Cámara de Representantes directamente favoreciendo muchísimo a los republicanos. Hoy se están acercando, estamos viendo, ya son 156 demócratas que tienen un escaño contra 185 de los republicanos. Para que puedan tener un control absoluto de esta Cámara, necesitarían por lo menos más de 26 votos, así que así están las cosas. En la Cámara de Senadores
Y fíjese, igual que las elecciones pasadas, están exactamente a la mitad. 46 escaños de senadores van para los demócratas, 46 para los republicanos. Se necesita un asiento para cada uno de los partidos políticos para que puedan manejar o para que puedan tener el control de esta Cámara. Todavía falta dar, porque por el uso horario, los resultados de todas las gubernaturas. Pero bueno, hasta este momento 16 estados de los que están en juego van para los demócratas y 24 estados para los republicanos. Bueno, ahí está la situación. Le decíamos, en la Cámara de Senadores está mucho más cerrada la competencia. Tenemos en la Cámara de Senadores hasta ahora igualados prácticamente, 46 demócratas, 46 republicanos. Tiene que haber 51 para tener mayoría. Actualmente son 50 y 50. Con que gane un escaño más de los que ganaron en el 2022, los republicanos estarían por encima, tomarían control de la Cámara de Senadores. Para tener más detalles de lo que está sucediendo, nos enlazamos con Celia Mendoza, corresponsal de BOA, quien está en Nueva York. Celia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. A ver, Celia, Nueva York ha sido uno de los estados que se pensaba que iba a estar mucho más disputado entre republicanos y demócratas. Invirtieron mucho los republicanos en competir en Nueva York y finalmente han ganado por una ventaja bastante amplia. Los demócratas están ganando ahí en el estado de Nueva York. Así es, y esto es básicamente en la gobernatura. Sabemos que Kathy Hochul se esperaba que tuviera una competencia mucho más reñida, esto lo decían las encuestas. Sin embargo, pudimos ver que hace muy poco ella ya se declaró victoriosa en esta campaña electoral, garantizando así 4 años en la posición. La primera vez que es escogida como gobernadora. Recordemos que ella entró después de que Andrew Cuomo se hubiera forzado a renunciar. Sin embargo, algo que hay que ponerle atención es una de las carreras electorales en el condado de Hudson, donde hay un miembro del Partido Demócrata, quien es importante no solamente porque tiene una silla para los demócratas, sino también porque es el segundo en comando en el Partido Demócrata en la Casa de Representantes y ha estado encargado de trabajar directamente con la líder Pelosi y hacer recaudación de fondos. Este sería un golpe duro para los demócratas y también mostraría lo que está sucediendo en el país, donde los votantes están votando por el candidato y no realmente por el partido, generando estos etiquetes divididos, a diferencia de lo que mencionabas, una ola ya sea roja o azul. En este caso en particular, en Nueva York se pudo consolidar nuevamente el senador Chuck Schumer, quien ha estado liderando el Senado y que desde luego ha tratado de mantenerse. Es la 5ª vez que es reelegido, pero en Nueva York definitivamente lo que pudimos ver es un interés enorme por parte de los votantes y también un rechazo a aquellos candidatos que han sido apoyados por el expresidente de los Estados Unidos. Y se cree que posiblemente las encuestas podrían no haber reflejado realmente la intención de voto y esto podría incluir a muchas de las personas para quienes el aborto fue más importante que la seguridad, tema que fue utilizado por Lee Zeldin para volverse más competitivo en un estado donde desde el año 2006 no gana un republicano como líder del estado. El último fue George Pataki, quien hablaba acerca de la estrategia utilizada por Lee Zeldin y quien aseguraba que para poder ganar necesitaba por lo menos 1 millón de demócratas que votaran por él. En la costa oeste, en California, también vimos un fenómeno, se está reflejando en los números que comienzan a llegar de California. De ahí están ganando, van a ganar la gobernatura sin duda los demócratas, pero muchos distritos que han sido ganados por republicanos, que habían sido ganados por demócratas en la elección anterior. Así es, y esto es algo que estamos viendo en diferentes lugares. Usualmente esto se da cada 2 años en los Estados Unidos. Sin embargo, algo que es importante recordar durante esta jornada electoral es quiénes están apoyando a cada uno de los candidatos. Y es ahí donde es importante ver que la mayoría de candidatos que han sido apoyados por el expresidente Donald Trump en un gran número de estas sillas no han ganado. Esto no es en todas partes. Recordemos que en Ohio, Jay Vance acaba de ganar al Senado
mencionado, y esto es un hombre que realmente ha estado con las teorías de negar los resultados de las elecciones y otros puntos en particular. Pero como mencionabas, en California lo que la gente ha sido es, sabemos que Gavin Newsom, la mayoría de las proyecciones lo da como ganador, algo importante, especialmente porque ellos acaban de cerrar sus puntos de votación. Aquí en la costa del este ya es pasada la medianoche, allá son 3 horas más temprano. Y algo que también es importante es una propuesta de ley que acaba de pasar en California y que ya pasó en Vermont, que tiene que ver con meter dentro de la constitución de cada uno de estos estados, y esto lo deciden los votantes, los derechos al aborto, algo que realmente parece que se había bajado el interés con la economía, con la migración, con la seguridad, pero al parecer sigue siendo un tema muy importante y que está motivando a los votantes e inclusive habría causado el fenómeno electoral que estamos viendo en algunos estados, y desde luego tenemos que esperar qué sucede en 3 de los estados más importantes, que son Nevada, Pensilvania y desde luego Georgia. Celia, muchísimas gracias por este informe. Estaremos atentos en cualquier cambio, cualquier resultado que tengas tú desde Nueva York. Muchísimas gracias y bonita noche. Gracias a ustedes. Y ya está con nosotros en la línea telefónica Marco Cortés, que se encuentra en uno de los estados claves que definirán el Congreso. Y ese es el estado de Arizona. Marco, muchísimas gracias por esta comunicación. Y gracias, buenas noches a todos. Hola Marco López, ¿cómo estás? Oye, Arizona es uno de los estados más importantes en esta elección y todo parecería indicar que los demócratas pueden ganar la gobernatura del estado. Así es, ahorita los resultados preliminares, con únicamente lo que sí es importante recargar, Jorge, es que el 32% del voto ha sido tabulado. Entonces queda mucho tiempo, se espera que más tardar sábado, domingo, lunes, cuando el 100% de los votos sean contados, se va a poder tener una mejor visión de lo que va a ser el resultado. Aquí los votos que estamos viendo ahorita en estos momentos, Jorge, son todos los votos entregados por correo. La mayoría de estos votantes que entregan su boleta por correo son demócratas y es el resultado que ves en estos momentos. Oye, entonces lo que estamos viendo hasta este momento son los votos enviados por correo, los votos adelantados, no son los de, digamos, los de los sufragios del día de hoy. Correcto, los sufragios del día de hoy fueron más de 235,000 de personas en el condado de Maricopa que llegaron a votar. Esos no se cuentan hasta mañana, entonces empiezan a procesarlos hoy y mañana empiezan a sacar los resultados de los votantes que llegaron hoy a votar en persona. Y luego siguen los votantes que entregaron su boleta en una urna. Hoy tienen que abrir esos sobres y eso es el tercer grupo de boletas que cuentan. Entonces, por eso te digo que vamos a tomar unos varios días para terminar ese proceso. Marco López, es muy complicado el sistema electoral en los Estados Unidos. Estamos viendo que se tengan resultados varios días después, lo cual ha sucedido siempre y es parte del sistema. ¿Puede generar de alguna manera un vacío en que puedan de alguna manera llamar a fraude o más, como lo ha hecho Donald Trump en el pasado? Pues sí, es lo que hemos visto que ha sucedido por lo mismo, porque hay esa brecha de tiempo de cuando una persona ve un resultado, ahora en la noche van a irse a dormir, la mayoría de los candidatos y simpatizantes van a ver en sus pantallas que el candidato demócrata va adelante y mañana a mediodía sacan otro grupo de resultados y se va cerrando el gap, la brecha. Entonces es ahí donde empiezan con esa duda y a envenenar, ¿no?, las mentes de las personas. Oye, Marco, quizás hemos visto en esta jornada electoral el gran perdedor ha sido Donald Trump, que se veía ya como candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales, porque bueno, vemos a sus seguidores, a sus seguidores duros, no han salido a las calles y de alguna manera se quiso adjudicar el triunfo de Ron DeSantis, que él tiene su triunfo propio en el estado de la Florida. Así es, e inclusive se estaba escuchando que el día de mañana o quizás a principios de la semana que entra iba a anunciar
su deseo de buscar la candidatura presidencial para el año 2024. Esto pone en duda esa decisión, por lo mismo que acabas de indicar, tanto en Pensilvania como Wisconsin, como Nevada, como Arizona, como Florida, los resultados que él estaba esperando no se están dando de la manera que ellos pensaban que iba a ser una ola roja republicana, iba a salir a votar a favor de los candidatos que él estaba favoreciendo. Y no ha sido así, pero bueno, volvemos a lo mismo. Los resultados preliminares no indican esa tendencia, pero todavía falta tiempo. Marco, nos queda un minuto solamente de tiempo. El voto latino, habíamos platicado que hay un porcentaje del voto latino que se ha trasladado a los republicanos. ¿Esto se ha confirmado en estados como Arizona? ¿Cómo lo ves tú? Y eso se está confirmando precisamente, sí, Jorge, en el estado de Arizona, en el sur del estado de Arizona, en una contienda para el Congreso Federal, Juan Ciscomani, hispano republicano en ese distrito, sí se ve que puede ganar esta elección, quitándosela de las manos a un demócrata. Entonces yo creo que es el mejor ejemplo. Estamos viendo que sí se está transicionando el voto latino hacia el Partido Republicano. Y ocurrió lo mismo en el sur de Texas. Y ocurrió lo mismo en el sur de Texas, con Mayra Flores y otros candidatos por allá. Y estamos viendo esa misma tendencia aquí en Arizona y también en Nevada, en el Senado Federal, con Cortés Masto. Vemos que está su senaduría en peligro por el voto hispano. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Marco. Vamos a seguir platicando de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Marco López. Ya nos vamos, se nos vino el tiempo encima, pero bueno, mañana tendremos muchos más resultados sobre cómo se vaya desarrollando este conteo electoral en los Estados Unidos, que tardará un par de días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí, Todo Personal, 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.